Familia, el día de hoy estamos cerrando nuestra serie Identidad. No sé qué piensas tú, no sé cómo lo hayas visto, pero en lo personal yo disfruté mucho tanto estar escribiendo estos mensajes como poderlos compartir con todos ustedes. Me ha dejado mucha bendición. Todos estos mensajes están a su disposición en mi podcast de Spotify y también en mi canal de YouTube. Les animo a que los sigan escuchando. Pero el día de hoy estamos cerrando esta serie. Durante todo este mes hemos aprendido que la humanidad está bajo un ataque muy fuerte en lo más íntimo de su ser, que es su identidad. Este ataque está trayendo confusión y está trayendo caos social, haciendo colapsar individuos, familias, pero también naciones. Desde el principio de esta serie dijimos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los introdujo en la tierra de Canaán, el interés que Dios tenía no era nada más darles un pedazo de tierra donde vivir y luego abandonarlos y dejarlos en el olvido. Nada que ver. Al contrario, lo que Dios quería era formar en ellos su identidad como hijos de Dios y como pueblo santo, para que así pudieran resistir toda la presión espiritual, toda la presión cultural y social a la que ellos se iban a enfrentar con las naciones que les rodeaban en esa tierra. Dijimos desde el principio que una identidad bien definida tiene un poder muy especial. Determina tu conducta, determina tu resistencia y determina también tu influencia. Por eso es tan importante que tú y yo afirmemos la identidad de nuestros hijos, así como Dios afirmó la identidad del pueblo de Israel. Tenemos que hacer nuestra parte para que nuestros hijos abracen una conducta alineada a los principios de Dios, para que ellos puedan resistir toda la presión del mundo que les rodea, que está ejerciendo una influencia sobre ellos, y para que ellos, al contrario, puedan influir en los demás, en este mundo roto y oscuro en el que a nuestros hijos les ha tocado vivir. Así como Dios afirmó la identidad de Israel, así nosotros debemos afirmar la identidad de nuestros hijos. Hemos construido toda nuestra serie en este fragmento de la escritura que vamos a volver a revisar el día de hoy, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este fragmento que acabamos de leer es la declaración de fe de los judíos. A los versículos 4 y 5, lo que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se le conoce como la Shema, que significa oye o presta atención. Estas palabras le fueron dichas a Israel antes de ingresar en la tierra prometida, con el objetivo de establecer la base de identidad de esta nación. Aquí en este fragmento hay 4 fuentes que alimentan la identidad de Israel. Número 1, Dios. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, la familia. Y número 4, la nación. Estas 4 fuentes iban a alimentar la identidad de cada uno de los que formaban esta nación. Pero ¿sabes qué? Estas 4 fuentes también deberían alimentar nuestra propia identidad y la de nuestros hijos. Ya hemos explicado 3. Número 1, Dios.
Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la familia. Hablamos de la familia la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la cuarta fuente de identidad y me refiero a la nación. Mi mensaje el día de hoy se titula Identidad Nacional. Una fuente de identidad donde se desarrolla un individuo es el ámbito nacional. Es el lugar delimitado naturalmente por montañas, ríos, desiertos, llanuras, valles o incluso el mar. Determinan de una manera muy fuerte la identidad de un individuo. En ese lugar, delimitado por eso que les mencioné, incluso también por las fronteras geográficas, en ese lugar se desarrolla un estilo de vida que le da identidad a un grupo de personas. Allí en esa zona, en ese lugar, hay alimentos específicos, música, paisajes, cultura y formas de expresión. Todo ello determina muy fuerte la identidad de los individuos que viven ahí. Si un día andas en otro país del mundo y de repente escuchas a alguien que está hablando en tu idioma, o escuchas música de tu tierra, o ves que sirven un platillo típico de tu país, o escuchas alguna expresión muy autóctona, de inmediato te vas a conectar y mínimo vas a voltear a ver qué onda. A lo mejor hasta te vas a querer arrimar y vas a tratar de platicar con esas personas. ¿Sabes por qué? Porque se va a vincular con una parte muy profunda de ti que es tu identidad. La identidad es algo intrínseco que está dentro de nosotros, nos acompaña donde quiera que vamos y es algo que está muy profundo. Y de repente, cuando nosotros nos vinculamos con algo que llega hasta allá, hasta nuestra identidad, entonces inmediatamente nos vinculamos, volteamos, queremos ser parte de eso. ¿Y sabes? Dios ama eso. A Dios le gusta eso. Te lo voy a comprobar con algunos versículos de la Biblia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Quién hizo heredar las naciones? El Altísimo, Dios. ¿Quién hizo dividir a los hijos de los hombres? Dios. ¿Quién estableció los límites de los pueblos? Según lo que leemos en este fragmento, Dios. Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque Dios ama el concierto de las naciones. La diversidad que hay entre las distintas naciones de la tierra. Dios ama eso. Y Dios se opone rotundamente a la opresión imperialista de naciones poderosas que subyugan y abusan de otras naciones, imponiéndoles su cultura y neutralizando su propia identidad nacional. Eso a Dios no le agrada. Este pasaje que acabamos de leer, se los leo otra vez. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Este pasaje hace referencia al momento en el que Dios dividió las naciones en el episodio bíblico de la historia de la Torre de Babel. Se los voy a leer. Génesis capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién los esparció? Los esparció Dios. Dice, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, de esa ciudad donde sucedió este acontecimiento, Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios. Estos versículos son el registro histórico de la intervención de Dios para librar a la humanidad de un régimen autoritario y opresor que estaba estableciendo un hombre llamado Nimrod,
quien fue el primero en intentar edificar un imperio contrario a Dios, tratando de imponer una cultura global con un solo idioma para dominar a todos los seres humanos. Eso es lo que estaba haciendo Nimrod. Estaba tratando de dominar a todos los seres humanos y organizarlos en contra de Dios, estableciendo un imperio culturalmente contrario a los principios de Dios. Había un solo lenguaje, había un solo discurso. Era muy fácil manipularlos a todos, pero Dios en su amor, el amor que Dios tenía por la humanidad, intervino y liberó a las naciones de ese dominio y estableció las distintas identidades nacionales que existen. Esto a mí me enseña que Dios ama la identidad nacional, que Dios ama la individualidad de las naciones. Dios no se opone al comercio y a la colaboración entre naciones, pero Dios sí se opone a la dominación, al control y a la esclavitud que a veces algunas naciones ejercen sobre otras, trayendo dolor y sufrimiento a muchos seres humanos. En el fragmento de donde estamos edificando nuestra serie, lo primero que resalta es una declaración nacional. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, Dios no le está hablando a una persona, Dios no le estaba hablando a un individuo, Dios le estaba hablando a una nación, a un pueblo. Oye, Israel era un país. Y a este pueblo Dios le estaba declarando una verdad teológica importantísima, y la verdad teológica es esta: solo existe un Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración era definitiva para el pueblo de Israel en medio de un mundo politeísta. Ellos habían salido de Egipto, una nación politeísta. Ellos iban a entrar a Canaán. Iban a estar rodeados de naciones con muchos dioses también. Dios quería que su pueblo tuviera una identidad nacional basada en el monoteísmo, es decir, la realidad de que solo existe un Dios. Entonces, antes de que Israel ingresara en esa dimensión, en ese espacio llamado Canaán, Dios habla con ellos y les dice: oye Israel, entiende esto Israel, no te pierdas de vista en esto que te estoy enseñando. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses más que yo. A este único y verdadero Dios, esta nación llamada Israel debía amarlo. Y las palabras de este verdadero Dios, esta nación llamada Israel, debía poner las palabras sobre su corazón y luego repetírselas a sus hijos todos los días en la cotidianidad de la vida familiar, e impregnar el ambiente familiar con los principios emanados de esa palabra de Dios. Y de esa manera Israel sería una nación con una identidad propia, con familias fuertes, y sería luz a las naciones de la tierra. Dios creó la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la identidad nacional importa. Y a través de esta nación, de Israel, Dios quería manifestarse a los pueblos de la tierra, y además de esa nación, Israel, nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Familia, a Dios le importan las naciones. Dios ama las naciones. Dios ama la identidad de los individuos, que está forjada en gran parte por la nación donde estos individuos viven. Ese ámbito de identidad nacional, igual que todos los demás fuentes de identidad, también está bajo ataque de manera intencional. Así como se ha levantado un ataque contra Dios tratando de sacarlo de la vida de las personas y de las familias, así como ha habido un ataque encarnizado contra la palabra de Dios tratando de desvirtuarla, y así como existe un ataque contra la familia, también
existe un ataque contra la identidad nacional. Existe un concepto que se le conoce como la gran sustitución o el gran reemplazo. Esto consiste en sustituir a la población europea blanca cristiana de Occidente por la población africana musulmana y acá en América por la población latinoamericana. Ahora, si tú te vas a Google y buscas la gran sustitución o el gran reemplazo, en Google te va a salir una aclaración y te va a indicar que esta es una teoría de conspiración. Como, no creas mucho esto, no le hagas mucho caso. Pero, si tú observas lo que está ocurriendo en el mundo, si tú observas las caravanas migrantes, los campamentos de migrantes, si tú observas el desastre que hay en la frontera sur de los Estados Unidos, si tú consideras también las centenas de miles de africanos llegando a las costas europeas, cruzando el Atlántico, descubrirás que más que ser una teoría de conspiración, son hechos reales y totalmente comprobables. No tienes que ser un experto para darte cuenta. ¿Cómo puedes explicar cómo miles de personas se organizan para venir caminando juntos desde determinado país? ¿Quién los organiza? ¿Quién hace toda esa logística? ¿Quién financia eso? ¿Cómo es que llegan por centenares de personas en barcos y en balsas a las costas europeas? ¿Cómo sucede esto? ¿Es espontáneo? ¿En serio lo crees? Ahora, tengo que aclarar que la migración siempre ha existido. Es un movimiento social causado por las necesidades económicas principalmente. En la ley de Dios, por ejemplo, Dios le ordena a su pueblo ser misericordioso y ser bueno con los extranjeros y con los migrantes. Dios no se opone a la migración. Pero una cosa es la migración que podría suceder de manera espontánea porque a una familia no le está yendo bien o porque simplemente se le abre una posibilidad de moverse a otro país. Dios no se opone a eso. Pero otra cosa muy diferente es un movimiento de invasión intencional, trasladando a miles y decenas de miles de personas de un lugar a otro para neutralizar y diluir la identidad nacional. Hoy no es el antiguo Nimrod, a quien leímos hace un momento. Hoy no es el arrogante babilonio Nabucodonosor, ni es el griego Alejandro el Magno quien está buscando establecer un gobierno global. Hoy es el Foro Económico Mundial, junto con otras organizaciones supranacionales, quienes están provocando guerras en algunos países para que la gente salga huyendo, violencia desenfrenada, hambrunas, y están financiando los movimientos migratorios masivos para generar esa gran sustitución. Esto no está sucediendo por casualidad. Esto es algo que se está provocando de manera intencional. Familia, las naciones están colapsando. Hay revueltas sociales en países europeos como Francia, Alemania, Suecia. Suecia era un país tan ejemplar. Incluso las cárceles se estaban cerrando porque no había crimen, no había delincuencia. Pero si tú volteas a ver lo que está sucediendo en Suecia en este tiempo, te vas a dar cuenta el caos que se está generando por toda esa inmigración ilegal masiva. Estados Unidos está decayendo a una velocidad que jamás nos hubiéramos imaginado. La delincuencia está aumentando, la drogadicción está creciendo. Hoy en día hay personas que aunque nacieron en un determinado país, por ser hijos de migrantes, no se sienten parte de ese país. Por lo tanto, no tienen amor ni tienen arraigo a ese país. Y todo esto está haciendo colapsar a las naciones. No es una teoría de conspiración, es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, de todo esto aprendemos lo siguiente y yo quiero compartirlo con ustedes. Dios ama a las naciones y su identidad. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos hacerlo. Lo repito, Dios ama a las naciones y su identidad. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos hacerlo. Ahora,
¿Qué podríamos hacer los hijos de Dios ante todo esto que les planteo el día de hoy? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué podría hacer yo ante todo esto? Hay un fragmento de la escritura que yo quiero leerles y que nos va a servir de guía para terminar la plática el día de hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 27 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estas son las palabras del profeta Jeremías a los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Les explico. Dios castigó al pueblo de Israel por no guardar los mandamientos de Dios y no andar en sus caminos. Y la manera en la que Dios los castigó fue enviándolos al exilio babilónico. Decenas de miles de judíos fueron llevados cautivos a otra nación como un castigo por parte de Dios para ellos. Jeremías les envió una carta a los exiliados diciéndoles lo que acabamos de leer. ¿Qué les dijo? Procuren la paz de la ciudad a la cual Dios los hizo transportar. Rueguen por esa ciudad, rueguen por la paz de esa ciudad, porque en su paz ustedes tendrán paz. Este versículo nos enseña algo muy importante que nosotros podemos hacer por el país y por la ciudad donde vivimos. Ahora, si tú eres un migrante, si tú llegaste de otro país, no eres originario de aquí, esto también te aplica a ti. Pero si tú eres nacido aquí, esto también te aplica a ti. Aquí vivimos. Esta es nuestra ciudad. Este es nuestro país. Este es tu país ahora. Dios te trajo aquí con un propósito. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a ti y a mí ahora? Aquí dice dos aspectos muy importantes que nosotros debemos hacer. Número uno, el primero, procurar la paz. Debemos procurar la paz de este país donde estamos viviendo. Ahora, ¿qué es procurar la paz? Procurar la paz es hacer todo lo que esté de nuestra parte para que haya paz en nuestro país, para que haya paz en nuestra ciudad. Todo lo que esté de nuestra parte para que podamos vivir en paz. Bueno, pues eso está muy general. ¿Podríamos decir algo más específico? Sí, mira, en primer lugar, hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo. Si tú y yo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo vamos a estar abonando para que esta ciudad y este país viva en paz. Sea un cristiano verdadero, donde quiera que estés. Condúcete con integridad donde quiera que estés. No te prestes a la corrupción de ninguna índole. ¿Sale? No andes dando ofrenditas de amor al tránsito, ¿no? O ahí al policía. No, condúcete con integridad. Actúa con rectitud. Y no te prestes a la corrupción de ninguna índole. Di la verdad. Trabaja con honradez. Sé productivo, paga tus deudas y no te vuelvas a endeudar otra vez. En segundo lugar, cuida a tu familia. Pasa tiempo con tus hijos. Juega con ellos, escúchalos. Invierte en tu matrimonio. Honra a tus padres si todavía los tienes con vida. Reconcíliate con tus familiares si las relaciones están rotas o están en problemas últimamente. Todo esto va a abonar a que haya paz en la ciudad. En tercer lugar, predica el evangelio, porque solo así las vidas pueden cambiar. Y entonces, cuando una persona recibe el evangelio de Jesucristo, esa persona va a tener paz en su interior. Habrá paz en el interior de las personas, habrá paz en el interior de los matrimonios, habrá paz en el interior de las familias. Además, el evangelio es la verdad que puede desmantelar la mentira del globalismo, la mentira del falso progresismo actual. Familia, más que nunca debemos ser predicadores del evangelio, todos nosotros, por todos los medios posibles.
En cuarto lugar, no votes por globalistas, vota por patriotas. Si tú y yo estamos de acuerdo en que muchos de los problemas de las naciones se originan por los políticos corruptos que venden al país a intereses particulares o extranjeros, que pactan con el narcotráfico, que promueven políticas públicas genocidas como el aborto y la ideología de género, que buscan esclavizar a la población estableciendo impuestos excesivos y no permitiendo que la gente prospere, etc. Si tú y yo estamos de acuerdo en eso, entonces debemos poner especial atención en quienes nos quieren gobernar, especialmente ahora que vienen las elecciones. No votes por globalistas, vota por patriotas. Los cristianos tenemos que interesarnos en la política, porque los políticos nos llevan a la paz o a la falta de paz. Los políticos nos llevan a la prosperidad o a la pobreza en base a sus políticas y planes de gobierno. Y como no ganamos nada quejándonos, entonces tenemos que actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Número uno, informándonos. No podemos vivir en el limbo, encerrados en una burbuja de ignorancia. Tenemos que informarnos y tenemos que difundir esa información. Todo lo que aprendemos tenemos que compartirlo, decirlo. Tenemos que participar en el voto. Mi consejo el día de hoy es: no votes por políticos vendidos al Foro Económico Mundial o a los intereses extranjeros. Los que estamos en México, no votemos ni por Claudia ni por Xochitl, ninguna de las dos, porque están vendidas al globalismo. Son dos caras de la misma moneda globalista, están vendidas a intereses extranjeros. Los que estamos en Estados Unidos, no votemos ni por Biden, ni por ningún demócrata o republicano que estén vendidos a los intereses globalistas. Tu trabajo será investigar quiénes son y cuál es el trasfondo de cada uno de ellos. Pero no podemos votar por gente que va a seguir trayendo todo este caos y toda esta destrucción al país. Lo primero que tenemos que hacer, según este fragmento que leímos, es procurar la paz de nuestra ciudad, procurar la paz de nuestro país, hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestro país tenga paz, para que la ciudad donde vivimos tenga paz. ¿Qué más podríamos hacer los hijos de Dios ante todo esto? En segundo lugar, debemos rogar por la paz. Familia, por mucho que tú y yo hagamos para que haya paz en la ciudad y en el país, la verdad es que nuestro poder humano es limitado en comparación con el poder de Dios. Por esa razón, aparte de procurar la paz, nosotros por ningún motivo deberíamos dejar de rogar por la paz de nuestro país y de nuestra ciudad. Si nuestro país no está en paz, entonces no habrá paz en nuestra sociedad. Entonces nuestros hijos estarán en peligro, nuestra familia estará intranquila, nuestra economía estará en riesgo por la falta de paz de la ciudad y del país. Entonces tú y yo no podemos quedarnos sin hacer nada. Tú y yo tenemos que actuar. Procuraremos la paz, pero también rogaremos a Dios por la paz. Lo más importante que tú y yo podemos hacer y que jamás deberíamos dejar de hacer es orar por nuestro país y por nuestra ciudad. Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Es un versículo clásico que tú y yo deberíamos aprender de memoria y que aplica súper bien a lo que estamos hablando el día de hoy. Dice, 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nota la promesa que hay aquí, la promesa para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es Israel.
El pueblo de Dios son los de Israel que han creído en Cristo y todos los que no somos israelitas que también hemos creído en Cristo. Estos somos el pueblo de Dios. Y aunque en este contexto le está escribiendo exclusivamente a Israel, el principio es que tú y yo, como pueblo de Dios, tú y yo debemos humillarnos. Tú y yo debemos orar. Tú y yo debemos buscar el rostro de Dios. Tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y si tú y yo oramos, y si tú y yo buscamos a Dios, la palabra de Dios dice que el Señor va a escuchar desde los cielos y que va a perdonar los pecados de la nación y que Dios va a sanar esta tierra. Hay una promesa de sanidad, hay una promesa de perdón, hay una promesa de restauración para la nación que busca a Dios. Afirmar la identidad de nuestros hijos es un llamado sagrado para ti y para mí que somos padres. Hay que afirmar la identidad espiritual de nuestros hijos estimulando su amor por Dios y su amor por la palabra de Dios. Hay que afirmar la identidad biológica de nuestros hijos, pasando tiempo con ellos, desmantelando las mentiras de la ideología de género que los quieren confundir. Afirmemos su identidad social, modelando para ellos una vida que honre a Dios y edificando una familia sana, que se ama y que tiene armonía. Afirmemos en ellos su identidad espiritual, su identidad biológica, su identidad social. Y también vamos a enseñarle a nuestros hijos a interesarse por las cosas que ocurren en la ciudad, las cosas que ocurren en el país, a no ser apáticos ante lo que está ocurriendo en el mundo. Pero lo más importante que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos es a pedirle a Dios constantemente que bendiga y que sane nuestra tierra.